Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. Muy buenos días, amado oyente, amado amigo. Agradezco a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de encontrarnos en este espacio que es su devocional Semillas de Fe. De verdad que para mí es un privilegio el poderte saludar en este precioso día y poder compartir contigo un mensaje de la poderosa y transformadora palabra de Dios. Quiero invitarte a que me acompañes. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 7. Encontramos el consejo sabio de la palabra del Señor en esta mañana. En Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice la poderosa palabra de Dios. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Poderosa palabra, poderosa promesa, la que el Señor nos da en el devocional del día de hoy. Dice, camina en su integridad el justo. Cuando la Biblia habla de caminar, está hablando de vivir. Podríamos también decir en este verso, vive en su integridad el justo. Cada día camina, vive en integridad. Integridad significa rectitud, hacer lo correcto. Integridad significa ser de una sola pieza, ser transparente. Integridad significa vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Pero esas convicciones tienen que ir conforme a la palabra del Señor. Integridad es ser completo. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel que es justo camina en integridad. Pero esta promesa, o esta palabra mejor, tiene incluida una promesa maravillosa, y es una promesa que trasciende. Todos los que tenemos el privilegio de ser padres, una de nuestras más grandes preocupaciones y ansiedades es qué va a ser de la vida de nuestros hijos después de que ya no estemos con ellos, después de que hayamos partido de este mundo. Pero aquí la palabra del Señor dice que si nosotros como padres somos justos y caminamos en integridad, vamos a heredarle a nuestros hijos bendición. Porque dice la parte B de este versículo, sus hijos son dichosos después de él. Son dichosos después de él. Y hay una buena preocupación, es una muy buena preocupación como padres, repito, el decir, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos en cuanto a una herencia material? Para que después de que yo no esté con ellos, de que yo les falte, no esté con ellos aquí en la tierra, ellos se puedan defender. Es una de las preocupaciones que tenemos, que ellos puedan tener un negocio, puedan heredar una empresa, puedan hacer y llegar a terminar sus estudios. Claro que nos preocupamos por eso. Siempre nos preocupamos con quién van a estar, con quién se van a casar, cuál va a ser su futuro. Y más cuando no estemos influyendo o ayudando en alguna manera porque ya no estemos a su lado. Entonces dice la palabra del Señor que más allá de lo que podamos darles, que es bueno en cuanto a una herencia material o que les podamos dejar en cuanto a un estudio, en cuanto a una carrera, en cuanto a una profesión, es más importante lo que nosotros podamos heredarles a nuestros hijos en cuanto a nuestro ejemplo. Porque dice la palabra del Señor que el que es justo camina en integridad y sus hijos son dichosos porque ellos reciben su ejemplo. Es la mayor bendición, la mayor herencia que les podemos dar a nuestros hijos, que cuando no estemos con ellos, primero que todo, ellos se acuerden de papá, se acuerden de mamá, que era un hombre, una mujer que amaba a Dios, que vivió y sirvió a Dios. Porque recuerde, amigo, hermano, que nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos que hagan muchas veces. Ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Y siempre que un hijo habla de su papá, de su mamá, puede usar dos frases. Una, quiero ser como mi papá.
quiero ser como mi mamá, porque mi papá era una persona honorable, recta, justa, trabajadora, honesta. O también escuchamos la segunda frase de algunos hijos que dicen, yo no quiero hacer lo que hacía mi papá, yo no quiero seguir el ejemplo, tratar a mis hijos como mi papá nos trataba a nosotros. Entonces la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, amigo, hermano, es ¿qué clase de herencia le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué clase de ejemplo le estoy dejando a mis hijos? Mis hijos es de los que dicen, yo quiero ser como mi papá, quiero seguir el ejemplo de mi papá, o son de los hijos que dicen, yo no quiero hacer lo que hacía mi papá. Yo quiero, al contrario, quiero cambiar el rumbo de mi familia, porque si hago el ejemplo de mi papá, sigo el ejemplo de mi papá, mis hijos van a sufrir. Entonces, amigo, hermano, no solamente se trata de ser unas personas con una buena conducta, sino ante todo amar a Dios con todo nuestro corazón, porque nuestro ejemplo es muy importante. Esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero hay algo que trasciende más que el ejemplo, y es las oraciones. Es una vida íntegra delante del Señor en cuanto a nuestra devoción para con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay papás que son honorables, son respetuosos, se les enseñaron principios en su casa, pero no amaban a Dios, no vivían para el Señor. Entonces, ese ejemplo, si está complementado con una vida de temor de Dios, si está complementado con una vida de oración, es aún mejor, es perfecto, aleluya. Cuando la palabra del Señor habla del justo en este pasaje, no solamente se refiere a una persona que actúa de manera correcta, porque podemos actuar de manera correcta sin ser cristianos, es decir, nuestra conducta puede ser buena, pero aquí cuando se refiere al justo y al íntegro, se está refiriendo a un hombre, a una mujer temerosa de Dios, un hombre y una mujer que es correcto, que es justo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, porque como le decía una madre a su hijo después de que ella estaba allí en su lecho, le decía, hijo mío, mis oraciones te alcanzarán. Ella estaba ya una anciana y su hijo todavía no había reconocido a Jesús como su Salvador. Y le decía, hijo mío, donde quiera que vayas, después de que yo parta de este mundo, mis oraciones te alcanzarán. Entonces, mi amigo, mi hermano, nuestro ejemplo le deja una ruta a nuestros hijos, una senda. Si seguimos las pisadas de Jesús, ellos van a querer seguir nuestras pisadas, porque es el mismo caminar del Señor cuando vivimos en integridad. Pero nuestras oraciones, la palabra que sembramos en el corazón de nuestros hijos, así parece que no nos están prestando atención, así parece que no les interesa mucho, esa palabra no volverá vacía, y nuestras oraciones, sea después de nosotros, de que nosotros partamos de esta tierra, los va a alcanzar. Donde quiera que ellos vayan, esas oraciones, esas promesas de parte del Señor, aleluya, que están en su palabra, cuando las hemos regado con oración, con lágrimas delante del Señor en su presencia, como padres que buscamos el rostro de Dios, esas oraciones van a causar efecto, porque la promesa del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y termino este devocional con la pregunta que hacía hace un momento: ¿qué clase de herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué pueden decir nuestros hijos cuando nosotros no estemos a su lado? ¿Será que nuestros hijos son dichosos? ¿Será que le vamos a poder heredar el buen ejemplo? ¿Será que le vamos a poder heredar el testimonio de hombres y mujeres temerosos de Dios, que sirvieron a Dios? ¿Será que les podemos heredar nuestras oraciones a nuestros hijos? ¿Será que le podemos heredar el buen nombre a nuestros hijos? Porque es otra de las grandes bendiciones que tiene un hombre, una mujer íntegra, un hombre, una mujer honesta, justa, que cuando sus hijos se presentan, yo soy el hijo de Julano de tal, o la hija de Julano de tal, o de Julana de tal, las personas van a saber de que están hablando con el hijo de una persona que fue correcta, y eso va a abrir puerta a nuestros hijos, a diferencia de que es el hijo que ya tiene la mancha de ese papá, esa mamá que fue corrupta, o que fue ladrona, o que fue estafadora, o que es una persona que no se puede confiar, no se pudo confiar en los papás. Inmediatamente hay una prevención contra el hijo, eso cierra puertas. Entonces, ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos? Amado amigo, hermano, orémosle a Dios, pidámosle a Dios cada día que nos ayude a ser más como Él. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, porque como dice una canción cristiana muy hermosa, nuestros hijos quieren ser como nosotros. Entonces nosotros seamos como Jesús, para que Él
ellos tengan un ejemplo claro en la vida, para que ellos hereden el buen testimonio, el ser honorables, el ser íntegros, y ante todo también puedan decir: mi mamá, mi papá fueron hombres o mujeres, fue un hombre o una mujer íntegro que amó al Señor y sirvió al Señor, y nuestras oraciones les van a alcanzar. Téngalo por seguro, tenga esa confianza en el Señor, que aunque no lo veamos, nuestros hijos van a servir al Señor si nosotros creemos sus promesas y vivimos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amado Señor, te damos gracias por la palabra que nos das en el devocional del día de hoy. Gracias, maravilloso Dios, por esa promesa maravillosa que está en tu palabra. Queremos pedirte, por favor, Señor, que nos ayudes a ser padres honestos, padres íntegros, a caminar en justicia todos los días de nuestra vida, porque tenemos a nuestros hijos, Señor, que nos están mirando, Señor, que nos están analizando todo el tiempo, y queremos, Señor, que ellos puedan recibir ese ejemplo, Señor, ese testimonio, que puedan crecer, Señor, con el testimonio, el ejemplo de un hombre o una mujer que te ama, Señor. Algunos hermanos, Señor, han llegado a tu camino, Señor, ya después de que sus hijos han crecido, Señor, pero aún, Señor, no es tarde, porque ellos están mirando el cambio, el ejemplo, Señor, el testimonio de lo que antes papá, de lo que antes mamá fue y ahora es en Cristo. Señor, ayúdanos siempre a vivir, Señor, con sabiduría, a dar ejemplo a nuestros hijos conforme tu palabra, Señor, caminar en rectitud, Señor, en hacer lo que es agradable a ti, maravilloso Dios. Tu promesa dice, Señor, que nuestros hijos serán dichosos después de nosotros. Serán dichosos, Señor, porque van a recibir esa herencia incorruptible, maravilloso Dios, que es, Señor, una vida santa, una vida, Señor, vieron, Señor, en nuestro ejemplo, Señor, a Cristo, vieron en nuestro ejemplo, Señor, el testimonio de la palabra vivida. Ayúdanos, maravilloso Dios, y oramos, Señor, creyendo la promesa que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos, Señor, como Josué fue determinado y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Creemos que no solamente nosotros, Señor, como padres que te amamos y te buscamos y te servimos, seremos salvos, sino que esa promesa maravillosa va a trascender a la vida de nuestros hijos, Señor, y nuestros hijos van a ser personas también íntegras y honorables. Gracias porque tú bendices nuestras generaciones, Señor. Nuestra descendencia será poderosa en la tierra, dice tu palabra. Te damos gracias por esta promesa, Señor. Cada familia, Señor, de cada oyente que recibe este devocional Semillas de Fe, te pido que tu cobertura, tu bendición, tu ayuda esté para con cada uno, Señor, y nos ayudes a vivir, Señor, para ti, a servirte, Señor, con todo lo que somos, lo que sabemos y lo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te continúe bendiciendo, hermano, amigo, en este día. Un fuerte abrazo, y te saluda y te habló el pastor José Daza. Bendiciones. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Devocional Semillas